de Epistemología de las Ciencias de la Salud, Siobhan Guerrero. Ella es egresada de nuestro doctorado. Probablemente ella no sepa que este seminario tiene mucha gente, algunos frecuentes, otros van y vienen, pero en cuanto a estudiantes, sobre todo tenemos estudiantes de doctorado en Filosofía de las Ciencias, aunque también hay de la ENA, también vienen de la UAM y vienen de otros lugares. Y así como colegas de otras entidades, del CEICH, de la Facultad de Filosofía, de Ciencias Políticas y de otros lugares. Y bueno, si algunos ya han tenido oportunidad de escuchar hablar a Siobhan, ella estuvo recientemente aquí en nuestro seminario de investigadores, que por cierto yo no pude venir, y ahora mandó unas lecturas, quiero hacer una aclaración, unas lecturas las envié yo. Sin embargo, esas estaban bloqueadas o no sé, protegidas para impresión. Entonces, Marcia ya nos hizo favor de desbloquearlas y están en el drive para quienes las quieran imprimir. Y como yo me di cuenta muy tarde de esto, pues ya no se las reenvié desbloqueadas. Entonces, bueno, Siobhan, pues muchas gracias por estar con nosotros y sin más, pues te dejo la palabra y adelante. Pues, gracias. Gracias por la invitación. Yo he terminado haciendo interdisciplina un poco a la fuerza y transdisciplina también un poco a la fuerza, porque en realidad a mí me gustan temas muy teóricos, pero este no se presta a solo hacer cosas muy teóricas. Así que una parte de mi trabajo sí es hacer investigación interdisciplinaria, pero también hago otro tipo de cosas. Por ejemplo, hace poco el EDESER, que es el grupo de Alelí Ordóñez de litigio estratégico en derechos reproductivos y sexuales, me pidió que la acompañara con un texto académico dirigido al director del registro civil para cambiar la política que hay con respecto a las infancias trans. Yo le pedí a Dani Cruz, que viene aquí, que me ayudara un poco a redactarlo porque yo no tenía tiempo. Y luego invitamos también a Alba Pons, que está ahorita de postdoc en el CIEG, y a Lucía Sicha, que también es una investigadora que trabaja ciencia y género allí en el CIEG. Y en este sentido hemos tratado de tomar lo que hacemos en la academia y llevarlo para tener incidencia. El registro civil estaba esperando un texto desde las neurociencias o desde la biomedicina, y lo que se encontró fue un texto de epistemología y sociología, lo cual es muy poco frecuente, pero justo era un texto desde lo que se llaman ahora las epistemologías transfeministas, que cuando yo me di cuenta que eso existía es porque Lea y yo queríamos escribir un texto sobre eso y dijimos, seguro a alguien en el mundo se le habrá ocurrido. Y nos encontramos que solo 2 personas en el mundo habían escrito sobre eso. Y justo una de las cosas que tratamos de hacer es que no sean las ciencias biológicas las que definan las políticas públicas, sino reflexiones que vienen desde las humanidades. Esto se los cuento porque sí quiero que vean que lo que estoy presentando hoy sí hemos tratado a través de grupos de aliadas de llevarlo a cuestiones de política pública. Yo no sé si tuvimos éxito o no. Alelí Ordóñez fue la artífice, por ejemplo, que hace 2 años hubiera el primer cambio de un acta de nacimiento de una persona menor de edad en esta ciudad. Lo hizo gracias a la importancia del principio pro persona, que es este principio que dice que allí donde hay una disputa sobre la interpretación de la ley, siempre se tiene que hacer la interpretación más amplia que maximice los derechos. Gracias a eso ella logró que por los derechos del niño en los pactos internacionales firmados por México, el Código Civil y el Código de Procedimientos Civiles de la ciudad fuera leído de una manera mucho más amplia, ¿no? Si lo leemos ahora, dice que en infancias y en adolescencias tiene que ser a través de un juicio, precisamente porque lo que se ha puesto en disputa es la autonomía, la capacidad de decisión del menor. Entonces esta es tutelada. Lo que logró mostrar Alelí Ordóñez es que de hecho puedes hacer una interpretación jurídica mucho más amplia. Eso hace 2 años se logró.
Este año justo ya estaba llevando un número de casos que siempre olvido si son 17 o 19. Nos pidió un texto académico. Yo me senté con Damián, con Lucía y con Alba, y les dije, si les mandamos un texto biomédico probablemente convenzamos al juez, pero va a tener una serie de consecuencias que no queremos, porque casi todos los textos biomédicos, por ejemplo, enaltecen la idea de que estas son cuestiones innatas, y de hecho hacen a un lado las cuestiones de la agencia, ¿no? Entonces mandamos un texto, y eso era lo que nos parecía una propuesta de epistemología transfeminista, que decía, bueno, este es un tipo específico de conocimiento de creencias de tipo DC, donde la introspección es el mecanismo, digamos, por el cual se accede a eso, lo cual genera la primacía de la autoridad epistémica de la primera persona. Eso no quiere decir que esta autoridad sea infalible, lo que quiere decir es que es incorregible. Es decir, alguien se puede equivocar con respecto a su autoconocimiento, pero no puede ser corregido por una tercera persona. ¿Qué consecuencias tiene eso? Tiene una serie de consecuencias acerca de si los médicos pueden en algún momento llegar a ser quienes ofrezcan un diagnóstico que asegure con la identidad de género de alguien, y la respuesta es no. No pueden hacerlo. Esto descansa en la autoridad epistémica de la primera persona, incluso si es un menor. Ahora, como sí es falible, aunque sea incorregible, la apuesta es qué tipo de acercamiento tendrías que hacer para asegurar que las infancias sean respetadas en su autonomía. Y nuestra apuesta fue señalar que habría una injusticia epistémica de no escucharse la voz del menor. Y que dado que las intervenciones, ya nos lo contaban, son totalmente reversibles hasta los 15, 16 años, entonces no tendría nada de malo enfatizar 4 puntos: darle espacio, darle tiempo, darle información y darle acompañamiento a un menor de edad, y que en esas condiciones sea quien decide. Esto nos parecía fundamental. Esto simplemente lo cuento como una especie de antesala a esta discusión. Esta discusión va a seguir viva, ya lo veíamos la semana pasada. El Parlamento de Mujeres de Ciudad de México expresó que esto tiene que cambiar en la ley. De hecho, no cambió en 2014, precisamente porque hubo un pánico moral sobre la infancia, y es una cosa que suele pasar con las infancias, que destapan pánicos morales precisamente por la cuestión de la tutela, lo cual ha generado una serie de controversias acerca de cómo evitar el etarismo, que es la discriminación por edad, mientras al mismo tiempo se reconoce que tiene que haber tutela. Entonces, sí quería empezar un poco por allí, además, digamos, de esta cuestión de auxiliar a gente como Alelia Ordóñez, que ha sido una aliada muy importante y una abogada muy importante. Pues este trabajo no solo se queda aquí. Han intentado entrar en diálogo, por ejemplo, con la Escuela Nacional del Trabajo Social, en la formación de trabajadores sociales, en la Facultad de Psicología, incluso, por ejemplo, con Tania Rocha estábamos discutiendo hace poco cómo traducir algunos de estos términos, porque una de las cosas que pasa es que por la manera misma en la que se construyen las palabras, casi que inadvertidamente una se coloca como la posición normal. Si dices incongruencia, por ejemplo, si dices desalineamiento, entonces el ejercicio mismo de crear un vocabulario es complicado. Y bueno, también he tenido cercanía sobre todo con psicólogos y psicoanalistas, muy concretamente con Amparo y otros, pero también, por ejemplo, con Damián, que escribió en este libro, y es una persona que yo creo que en este momento es muy importante. Lleva un grupo de 20 familias que hacen un picnic 2 veces al mes en Chapultepec, con familias que se llaman a sí mismas familias trans, porque dicen que no solo transiciona el niño, transiciona la familia entera. Y justo una de las cosas que hemos estado tratando, bueno, Damián está
haciendo esta investigación, pero bueno, lo vive en carne propia. Cuenta una anécdota donde yo estaba jugando soccer con una niña trans y llega y le dice a la niña, yo soy como tú, ¿no? La niña de 6 años, y le dice, wow, yo no había conocido a nadie que fuera como yo. Estamos justo tratando de pensar cómo acompañar infancias sin hacerlo de una manera patologizante, pero tampoco sin violentar sus autonomías y la autoridad epistémica de la primera persona, ¿no? Entonces, quería un poco decir que sí, que quizá estos dos textos parecen muy teóricos, pero sí estoy intentando, no sé hasta qué punto lo logro, entrar en una interlocución con otros espacios. ¿Desde dónde están escritos? Están escritos desde dos lugares muy distintos. El de Ontopolíticas es un texto escrito desde los estudios sociales de la ciencia, y este en particular, que viene en este libro, está escrito desde feminismos. Este libro, le echo porras, quizás es la primera vez que se publica un libro académico en este país donde hay voces trans hablando de sí mismas en un espacio académico. Porque libros que hablan de voces trans hablando de sí mismas han habido. Avaladas por un sello académico es la primera vez que ocurre. Todas son reflexiones que vienen desde lo que se llaman los nuevos materialismos feministas y el giro afectivo. El giro afectivo, que en realidad son muchos giros afectivos. Sí me importa decir desde dónde están escritos, porque sí es hablaremos desde un lugar muy distinto. Hay una relación entre los estudios sociales de la ciencia y los nuevos materialismos feministas. ¿Cuál es esta? Los nuevos materialismos feministas nacen básicamente de una serie de autocríticas, pero también críticas externas a los feminismos, sobre todo los feminismos de tercera ola de los años 90, asociados sobre todo al postestructuralismo, diciendo que le habían dado una preeminencia exagerada al lenguaje. Y lo que van a tratar de hacer es justamente una recuperación de la materia. De allí que estos nuevos feminismos se llamen a sí mismos también nuevos materialismos, porque dicen, queremos diferenciarnos de materialismos clásicos, como los materialismos marxistas. No para pelearnos con ellos, pero sí para reconocer que estamos hablando de materia en al menos más sentidos. O sea, dicen, vamos a hablar de materialismo para reconocer que los cuerpos tienen una estructura causal, que es una cuestión que ha sido muy complicada. Estos nuevos materialismos no están tratando de negar que los cuerpos tienen una estructura causal. Lo que sí están haciendo también es entrar en un diálogo con la nueva biología y también, digamos, con la nueva física. La física de la complejidad, pero también con toda la biología que tiene que ver con el giro a la ontogenia. Y también el giro a la complejidad en la propia biología. En ese sentido, estos nuevos materialismos feministas dicen que ha llegado la hora de dejar atrás las guerras de las ciencias y empezar a construir, porque hay fenómenos que serán inexplicables si no tratamos de hacer este acercamiento. Los nuevos materialismos feministas, en ese sentido, por eso encuentran en el texto de Ontopolíticas, de hecho, mi definición del cuerpo como materia organizada, históricamente organizada. No es que la palabra organizado se me haya ido 2 veces, sino que estoy tratando de enfatizar que el cuerpo es una materia que tiene una organización, pero que esa organización tiene una historia misma, donde esa propia historia está organizada. El sentido de historia es un sentido evolutivo ecológico, es un sentido cultural, es un sentido biográfico. Y el sentido de materia es una materia, digamos, cartesiana, causalmente estructurada, pero también fenomenológica del cuerpo que se habita. Y finalmente, los nuevos materialismos feministas también recuperan cuestiones de los materialismos marxistas clásicos, sobre todo los marxismos autonomistas. Y aquí no es el lugar para preguntarnos si eso es una buena decisión o no. Pero bueno, menciono eso porque sí están intentando hacer un marco explicativo distinto, donde no se cancele la historicidad de los cuerpos, pero no se cancele la materialidad de los cuerpos. Lo digo porque en mi propia trayectoria personal encontrarme con los materialismos feministas ha sido filosóficamente muy fecundo.
cuando yo estudiaba aquí, una de las cosas que defendía y que sigo defendiendo es que hay una insuficiencia explicativa fundamental en todas las aproximaciones biomédicas clásicas, no interdisciplinarias. Para poner un ejemplo muy concreto, te encuentras con textos que llegan y te dicen: voy a rastrear, por ejemplo, la condición transexual al cerebro. Bueno, eso está muy bien, excepto que, por supuesto, lo que llevan a cabo es un aplanamiento ontológico, por ejemplo, de un sujeto mushe, un sujeto transexual y una ira, por ejemplo, o todas estas subjetividades que de manera general podríamos decir que son trans, porque violan ciertos binarismos y violan el presupuesto de que el género se tiene que corresponder con el sexo asignado al nacer. Y sin embargo, culturalmente son muy distintos. Las mushes son de facto un tercer género. La condición transexual, por llamarla como dicen algunos médicos, no pretende ser un tercer género. La transgeneridad puede pretender ser incluso la anulación de los géneros. Sociológicamente ahí hay una diferencia. Lo mismo va a pasar si nos vamos con los dos espíritus de Estados Unidos, por ejemplo, los pueblos originarios. Y en ese sentido hay una insuficiencia explicativa. ¿Por qué? Porque incluso si no criticamos todos los posibles sesgos y limitaciones que tienen las aproximaciones biomédicas, lo que no alcanzan a hacer es a dar cuenta cabalmente porque una persona vive en una subjetividad y no en otra. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre una identidad mushe, una identidad transexual, una identidad transgénero? Una explicación puramente cerebral no logra dar cuenta de eso, porque eso tiene que ver con la elaboración social del género. Ahora, muchos médicos consideran que esto no es un problema, porque lo que dicen simplemente es que son distintas maneras de nombrar el mismo fenómeno. Pero aquí hay un problema con la homologación de estas distintas identidades. La manera en la que se homologan estas identidades es precisamente al despojarlas de su significado cultural y reducirlas a mera conducta. Una vez reducidas a mera conducta es que son homologadas. Pero esto es una petición de principio, porque estás presuponiendo entonces la insignificancia cultural en la constitución de la misma categoría. Y entonces concluyes que puedes explicar cabalmente con la medicina, pero uno de tus puntos de partida fue precisamente la homologación a la reducción, a través de la reducción conductual. Esto es algo que yo llevo sostenido ya más de 10 años, que hay una insuficiencia explicativa y además un presupuesto de necesidad manifiesta. Y este punto de necesidad manifiesta se lo robé a Joseph Roos, que lo desarrolla inspirándose en Wittgenstein, y lo hace un poco para combatir cierto tipo de naturalismos que en efecto presuponen que la naturaleza se nos manifiesta y es transparente, ¿no? Y lo cual de alguna manera oculta todos los problemas epistémicos que tienen que ver incluso con el propio autoconocimiento. Muchos de los modelos biomédicos tradicionales presuponen eso, una necesidad manifiesta. Digamos que es un problema parecido al problema de lo que se llama la mind-mind o mente-mente, que es una crítica a cierto tipo de cognitivismo, donde dicen, bueno, tú puedes en efecto dar una descripción computacional del cerebro, pero eso todavía no dice cómo es que esto se manifiesta fenomenológicamente para el sujeto. Gran parte de las limitaciones que tienen todos los estudios biomédicos es que precisamente nos están dando cuenta de una serie de estructuras anatómicas, muchas veces sin dar cuenta de la función, y aquí valdría la pena recordar que este paso no está dado. El neuromorfólogo George Streeter, por ejemplo, señala que diferencias morfológicas no implican diferencias funcionales, eso nos lo enseñó la filosofía de la mente, y diferencias funcionales locales no implican diferencias funcionales globales. O sea, hay una serie de pasos inferenciales faltantes, pero incluso si ignoramos eso, todavía persiste el problema, digamos, de la mente-mente, ¿no? De cómo es que ciertas estructuras se traducen a la fenomenología de las personas. Yo creo que esto es uno de los grandes presupuestos, una de las grandes limitaciones que tienen los enfoques biomédicos actuales, no solo sobre lo trans, sino también sobre la orientación sexual misma. No se nota ahora tanto, pero por ejemplo hace 20-25 años había muchos estudios que rastreaban la condición transsexual y la orientación sexual
a las mismas estructuras cerebrales. Para mí eso debió demostrar de inmediato que había una insuficiencia explicativa, porque estabas rastreando la homosexualidad masculina y la transexualidad femenina a la misma estructura. Y sin embargo hay una elaboración cultural muy distinta. En ese sentido, debió quedar patente hace 25 años que estos enfoques, incluso ignorando todas sus limitaciones, eran presa de una insuficiencia explicativa. Esa insuficiencia explicativa, creo yo, demanda necesariamente el abordaje desde una perspectiva sociológica y antropológica. Ahora, el problema, por supuesto, es que esto sí se hizo, pero claro, se hizo desde enfoques que eran radicalmente desmaterializantes. Menciono simplemente todo eso para decir por qué me parece tan atractiva la posición de los nuevos materialismos feministas. Porque una de las cosas que están tratando de hacer es decir, asumamos pues que los cuerpos tienen una estructura causal, pero que esa estructura causal no es suficiente en la explicación. Y que esa estructura causal no está cerrada, que puede haber interacciones con los elementos de la cultura. Entonces son aproximaciones radicalmente antidicotómicas y son, digamos, uno de mis puntos de partida. Ahora, uno de los grandes héroes de los nuevos materialismos feministas es Bruno Latour, y es una de las grandes influencias. No es la única persona, también Donna Haraway es la otra gran influencia. Hay más figuras, pero una de las cosas que sí están tratando de hacer es justo recuperar la dimensión material semiótica de los cuerpos. Digo todo eso porque aceptando en efecto que hay una insuficiencia explicativa y que está el problema de la mente-mente, no se trata de venir a sospechar de la medicina, sino tratar de elaborar explicaciones mucho más sofisticadas. Eso no quiere decir que no haya explicaciones que sí haya que criticar, ¿no? Esa tarea, digamos, no ha sido dejada de lado, ¿no? Ninguno de los nuevos materialismos feministas, por ejemplo, es determinista, lo cual es muy importante en esta cuestión, porque sí parecería entonces, y también además son antirreduccionistas. Eso es relevante porque implica que no solo que no vas a poder explicar cabalmente estos fenómenos con puras estructuras causales, sino que si traes a la materia, esta no va a jugar de maneras deterministas. Y quiero poner un ejemplo que a mí me parece brutal, que ilustra una de las limitaciones de los enfoques biomédicos actuales. Y es que estos enfoques suelen ignorar trayectorias biográficas importantes. Suelen hablar de las personas trans sin hablar de los contextos económicos, sin hablar de una serie de factores que pueden llevar una vida a uno o en otro lado. Esto sí importa, porque, por ejemplo, alguien como Elizabeth Gross, que es una nueva materialista, es una filósofa veneciana y una gran influencia, digamos, en los nuevos feminismos deleuzianos, dice que habría que pensar al sujeto retomando a la filosofía de Raymond Rouyer, que es un filósofo famoso de los años 30, que se peleó duramente con el mecanicismo en su momento, y que fue de los primeros que empezaron a recuperar cuestiones desde las matemáticas. Una cuestión que recuperó, por ejemplo, es la de la metaestabilidad. La idea, por ejemplo, de si tuviéramos un cono, habría tres distintas maneras de pensar la posición de un cono. Si lo pongo, digamos, con el círculo hacia abajo, eso es estable. Ante muchas perturbaciones no se moverá. Si lo pongo al revés totalmente sobre el ápice, es una posición inestable. Cualquier perturbación, por más leve que sea, puede que lo mueva. Si lo pongo de lado, tenemos una posición metaestable. Es decir, que ante intervenciones de intensidades bajas o medias, el sistema oscila, pero permanece en una posición. Intervenciones más fuertes lo mueven a otro estado metaestable. Esto es una noción que hoy se usa en biología, se usa en ciencias cognitivas. De los primeros que empezaron a usar esto en filosofía fue Raymond Rouyer. Lo retoma Elizabeth Gross para decir que quizás las subjetividades son metaestables. Si son metaestables, entonces no serán explicables cabalmente sin datos biográficos antropológicos, cosa que no están haciendo en ninguna parte de la biomedicina. Traigo eso y lo quiero ejemplificar con casos, por ejemplo, de personas que se dedican al trabajo sexual.
algunas personas, no todas las transiciones de género ocurren porque llega alguien y te testimonia que se vive dentro de un género que se le asignó y que no es, en efecto, con el que se vive. Algunas transiciones de género, por ejemplo, operan porque alguien que se dedica al trabajo sexual, por ejemplo, un hombre que se dedica al trabajo sexual, se da cuenta que si se traviste gana más dinero, cosa que sí pasa. Y cuando empieza a travestirse se da cuenta que si se pone implantes gana más dinero y que si toma hormonas gana más dinero. Y lo que termina pasando es que vemos una trayectoria de transexualización que no está movida por un sentimiento interno y termina por construir una mujer transexual. Aquí, por ejemplo, la medicina podría llegar y decir, esa no es genuinamente una experiencia transexual. ¿Con qué bases va a decir eso? Así, porque no se vivía así. Bueno, cuando terminas hablando con algunas de estas trabajadoras sexuales te dicen, pues yo me vivo ya como una mujer. No me llevó una decisión de autoconocimiento, me llevaron una serie de factores de vida. Borrar este tipo de narrativas que te hacen ver que hay una realizabilidad múltiple de lo transgenérico, que tiene que ver con factores biográficos, te lleva a simplificar profundamente los fenómenos. Te lleva a ignorar la manera en la que las trayectorias causales quizás en efecto se operan con condiciones de metaestabilidad, donde alguien va transfigurando, va cambiando su propia subjetividad por otro tipo de factores. No me detengo en esto porque es algo que no está mencionado en ningún lado. Nadie se ha detenido a decir, a ver, ¿qué pasa con estas subjetividades? Hay estudios etnográficos, pero no hay estudios interdisciplinarios. Entonces, sabemos muy poco, pero sí me parece importante mencionarlos, porque sí ilustrarían quizás que los marcos teóricos que tenemos ahora son insuficientes y que requeriríamos aproximaciones radicalmente interdisciplinarias. Habiendo dicho eso, sí quiero volver al texto de la ontopología. Un comentario. Cuando en la presentación de Fernanda aparece una lámina que dice, tú nos dices que es una socióloga trans, que dice, lo biológico No, es... un sociólogo. Es un sociólogo, perdón. Miguel. Lo biológico es irrelevante. Yo como socióloga pienso que ese es un reduccionismo sociológico. No lo es. ¿No lo es? Pero eso es sí es una falla, pero no es un reduccionismo sociológico. Ahora, te voy a decir por qué lo conecto con lo que estás diciendo. Porque cuando hablas de materialismo, yo también me pregunto, frente a estas cosas, frente a afirmaciones como esas, ¿y dónde está la materialidad del cuerpo? Pero el problema es que es un sociologismo, pero no porque sea desmaterializante. Una cosa que le ha pasado, y justo la vez pasada que vine aquí, justo una de las cosas que estaba diciendo, es que distintas feministas ya lo han señalado muchas veces. Lo dijo Joanna Scott, Neil Rubin, lo ha dicho mucha gente. Pero gran parte del feminismo se ha dedicado a pensar el género en términos funcionalistas, desde un funcionalismo ya sea sociológico o antropológico, precisamente porque lo han hecho con un afán de denunciar el carácter opresivo e injustificado de los roles de género. Entonces lo que ha operado es una equiparación tácita de la noción de género a la del rol de género, como si la noción de rol de género fuera exhaustiva en el recuento de lo que es el género, lo cual le hace una violencia a la historia misma de los conceptos, pero es perfectamente explicable por la historia del feminismo. O sea, se entiende que y ojo, muchas feministas se han detenido, y por eso mencionaba a Joanna Scott y Neil Rubin, que decían, ojo, el género es mucho más que los roles de género, es mucho más que cuestiones de cómo se funciona en una sociedad. Hay una serie de cuestiones psicoanalíticas que ellas usaban, por ejemplo, esos aparatos, que no se pueden reducir a eso. Hay una serie de cuestiones de imagen corporal, que lo decían, por ejemplo, las fenomenólogas feministas. Pero el grueso del feminismo justo ha definido, o ha pensado, o ni siquiera se ha molestado, sino lo ha dado por hecho, al género como rol de género, como algo que se agota en puro funcionalismo sociológico. Esa es una de las razones, por ejemplo, por las cuales el feminismo crítico de género se opone al otro.
porque si tú consideras que el género es igual al rol de género, entonces todo acto de identificación es necesariamente un acto de reificar un rol de género como identidad de género para luego buscar ocuparlo, y eso entonces impide un movimiento de abolición de los roles. O sea, esa es la intuición, por ejemplo, que lleva a que salgan miles de feministas trans excluyentes en el mundo a decir lo trans es nuestro enemigo, porque su presupuesto de partida es el género se agota en el funcionalismo. Pero esto es un error. Es un error porque las propias feministas han dicho una y otra vez hay más en el género que el rol de género. La historia misma de los conceptos, ya nos lo mencionaron, no nacieron así. Pero que Miquel Misé diga eso no es una sorpresa, porque él es un sociólogo que está diciendo los roles de género no están justificados por la biología, porque esa batalla ya la luchamos y ya la ganamos. ¿Por qué? Porque la justificación era que los roles de género estaban anclados en una división sexual del trabajo que tenía que ver con aparentemente una historia evolutiva de cuáles eran las estrategias óptimas de hombres y mujeres. Y esa pelea ya se ganó. O sea, las posiciones biologicistas que defendían eso ya fueron refutadas. Es más, incluso si tú aceptaras que hace 100.000 años había una razón de ser para eso, es claro que hoy sería un anacronismo ecológico y no estarían justificadas y entonces serían radicalmente opresivas. Cuando tomas ese punto de vista, no es desmaterialista, es decir, que no hay nada de biológico en ser hombre y en ser mujer. Lo que está pasando es un sesgo funcionalista. Entonces, lo que hace precisamente el nuevo materialismo, pero también el giro afectivo, es regresar y decir, esperen, las disciplinas mismas, así como la biología ha tenido sus equívocos, la sociología y los feminismos han tenido los suyos. Y tenemos que recuperar la materia, sí, pero el género es mucho más. El género, por ejemplo, es un cuerpo fenomenológico. La propia Judy Butler, por ejemplo, da ese sendero, porque sus libros de comienzos de los 90 sí son muy lingüísticos. Pero luego ella se acerca a toda la tradición de Merleau-Ponty y empieza a decir, aquí hay una cuestión de una fenomenología del cuerpo que tenemos que recuperar, así como hay que recuperar otras nociones de materialidad. Y entonces empieza a verte un regreso a eso. Y el giro afectivo, por ejemplo, entra aquí porque empiezan a decir, claro, los afectos es algo que sí se ve afectado por dimensiones sociales, por supuesto que sí. Y eso los feminismos ya lo pelearon también. La idea que, por ejemplo, los escenarios mismos del placer tienen una construcción cultural, ya se dijo. Pero no se someten las lógicas del deseo a las lógicas que quisiéramos de lo políticamente correcto. El deseo no funciona así. Quizás no sabemos todavía cómo funciona, pero todo el regreso a los giros afectivos, es decir, cómo se estructura afectivamente un sujeto y cómo los afectos que no se reducen, digamos, a lo más tradicional de los roles de género, están también estructurando un sujeto. En ese sentido es que Miquel Misé dice no hay nada de biológico, ¿no? Yo creo que se equivoca, pero entiendo por qué se equivoca. Y creo que es eso, es una cosa que le pasa a muchas sociólogas feministas. O sea, esto es solo sociología, y no es cierto. Pero bueno, regreso yo aprovecho hacerte otra pregunta y ya creo que hay otro. ¿Por qué? Sí, una cosa muy pequeña. ¿Está cuestionando este nuevo feminismo Nancy Fraser? O sea, porque es yo creo que la filósofa más interesante en el último tiempo, pero no sé si lo estás... Hay guerras fuertes entre los feminismos. Nancy Fraser no es considerada la favorita de muchos, pero bueno, hay una generación de feministas que se formaron en la segunda ola, que tienen muchas pugnas con los transfeminismos en general, a pesar de que no todos los transfeminismos son teoría queer, ¿no?
que también es una cosa que luego creen que todo el transfeminismo es teoría queer. No. Entonces sí hay críticas, pero bueno, no así. Las he leído en el New York Times, pero que ya las pueda conectar con lo que estoy diciendo ahora, la verdad no. Yo a lo que te quisiera llevar es a tu noción de insuficiencia de la explicación. Como algunos saben, bueno, ya dije que Xiomara es egresada del posgrado y muy en particular ella trabajó en cuestiones de explicación. Mi duda sobre insuficiencia es porque para hacer una explicación suficiente pareciera entonces que es una cuestión de completar. Pero por otro lado, tú has dicho, lo que necesitamos son modelos mucho más complejos. Entonces, no es tanto que a la biomedicina le falte la explicación psicológica y el otro lado sociológico, sino creo que lleva justamente esto a una reflexión del centro al que perteneces, que es una cuestión interdisciplinaria. O sea, pareciera que necesitamos no tanto hacer explicaciones suficientes o completas, sino totalmente distintas. Entonces, es lo que yo te preguntaría, que probablemente no quieras contestar ahorita, porque primero quiero ver tu explicación. No, bueno, es que no sé si vengo a ofrecer una explicación, pero... a ver, por completarla no me refiero a la construcción de un modelo unificado, ¿no? No me refiero a eso. Porque no sé qué tan útil sea construir eso. Me refiero quizás a renunciar a la pretensión de que no hay nada más que saber. Y esto, justo por eso la anécdota de mi endocrinóloga, ¿no? Que es una endocrinóloga en la Clínica Condesa que ha llevado centenares de transiciones y que en algún momento le pregunto ¿cuántos textos escritos por personas trans sobre la vivencia trans has leído? Y me dice, ¿cómo? ¿Hay eso? En ese sentido es que ella cree que sabe todo lo relevante para su práctica. Y ella cree que entiende todo lo necesario. Y yo eso se lo disputo, ¿no? Con mucho cariño, pero se lo disputo. Pero ¿estás de acuerdo que no es una cuestión de completarle el conocimiento, digamos? Sino es una visión distinta. Esa es mi pregunta. Sí. Sí creo que hay algo que le falta si la pretensión es comprender cabalmente ante qué tipo de fenómeno está y qué lo gesta. O sea, ahí sí creo que hay una falta. Lo digo porque no hay una reflexión acerca de la posibilidad de que estemos ante un fenómeno, por ejemplo, múltiplemente realizable, pero tampoco hay una sensibilidad, por ejemplo, al hecho que estemos ante una ontología histórica. Y sí me parece importante empezar a reconocer eso. Lo de la ontología histórica es algo que le genera muchos problemas a toda la gente. No te creas que solamente a los médicos, a la propia gente trans le genera problemas. A mí en algún momento una amiga llegó y me dijo, todo lo que tú dices me tranquiliza porque anula como yo me comprendo. Dice, no, yo soy trans desde que estaba en la panza de mi mamá. Así me dice. Y digo, bueno, mi trabajo no es anular tu biografía como la nada, ¿sí? Pero como filósofa de la biología me parece inaceptable lo que estás diciendo. Pero mi trabajo no se trata de anular tu narración, quizás se trata de comprender tu narración. Sí, no, bueno, nada más termino de contestar esto. Yo lo que le decía, por ejemplo, a esta chica es, hay una dimensión biopolítica en tratar de justificarse con identidades transhistóricas. Lo ha hecho todo el mundo. El costo, por supuesto, es un imperialismo cultural, donde todas las otras identidades en toda otra parte del mundo son simplemente otro nombre de las que nosotros tenemos, pero nosotros tenemos las buenas. O sea, las muchas en realidad son trans, pero con un nombre en zapoteco. Y eso es brutalmente violento. Tanto la transhistorización como la construcción de esto como innato son estrategias de legitimación. Y por ejemplo, hay estudios que están diciendo de dónde ha venido el tropo de lo innato. Stephen Epstein, por ejemplo, dice, en Estados Unidos, por ejemplo, las gramáticas de la raza
han configurado cómo se entienden todas las otras diversidades. Porque una de las maneras en las que funcionó en Estados Unidos la gramática de la raza es al suponer que es una condición, por supuesto, innata, que no tiene construcción social, y que entonces no puede ser objeto de validación moral por parte del Estado. Y si lo que ha pasado en la historia de las otras gramáticas es que han tratado de construirse los anses de la gramática de la raza, y eso ha requerido mostrar dos cosas, que son transhistóricas y que hay innatismos. Y si la hegemonía del modelo norteamericano nos ha llevado a articular un pensamiento donde la gramática de la raza, muy específica de Estados Unidos, ha estructurado los relatos de todas las diversidades. Si tú empiezas a asumir, por ejemplo, esto, y entonces te das cuenta que las ontologías son radicalmente históricas, se abre la posibilidad de que quizás hay identidades y subjetividades que existieron y que ya no existen, o que hay hoy y que se desestructurarán en el futuro. Eso, por ejemplo, es una de las razones por las cuales en nuestra defensa ante el registro civil sobre infancia trans, y no te he olvidado, una de las cosas que decíamos es que esta obsesión por establecer que estas son cuestiones inmutables estaba injustificada porque borraba lo que son las experiencias trans evanescentes o transitorias. Y ahí una de las cosas que señalábamos es, claro, esto ya lo dijo Foucault, lo dijo Butler, las identidades se han construido desde el discurso de la veredicción, es decir, de que estás diciendo la verdad de ti. El efecto que eso tiene es que todo lo anterior que habías vivido es falso. Entonces, en el momento en que sales del closet, todo lo demás es una farsa. Pero si alguien después de 10 años decide detransicionar, entonces otra vez entra el discurso de la veredicción a anular toda la experiencia como si fuera otra farsa. El costo que tienen las lógicas de la veredicción, por supuesto, es que se supone que hay una y solo una verdad del sujeto, y que el sujeto simplemente estaba equivocado. Y eso, paradójicamente, en vez de refutar el presupuesto de innatismo, lo valida constantemente. Y lo que quiere el registro civil es que le digamos, ya tenemos un mecanismo para asegurar que la gente sabe y no se equivoca. Y lo que le decíamos, imagínate decirle esto al registro civil, no opere de acuerdo a la veredicción. O sea, no opere el registro civil. O directamente al médico que lo diga. Sí, pero si lo dice en filosofía, no bueno, se carga la carta al médico, entonces sí. Sí, entonces, decirle al médico ¿qué tendría de malo vivir una infancia con una experiencia trans evanescente? Si hay condiciones de acompañamiento idóneas, probablemente tengas una persona que sea mucho más consciente como opera el género. Y eso probablemente es algo positivo. ¿Qué tendría de malo eso? Y aquí, por supuesto, hay una guerra en psicología de si eso tiene consecuencias negativas o no. No entraré en eso, pero bueno. O sea, esa es una de las consecuencias de empezar a defender una ontología histórica. Ya, Ok, gracias. María. Sí, creo que mi duda solamente es de clarificación. Entonces, tengo la impresión de que como una de tus preocupaciones es epistemológica, entonces, y hace sistemática referencia al término comprensión, tengo la sospecha de que no entiendes comprensión como generalmente se entiende en la literatura. Porque, por ejemplo, yo puedo estar equivocada, pero generalmente comprensión científica está asociada a cosas como explicación. Entonces tienes dos momentos de comprensión, o ya sea antes de que tienes explicación, y eso no es claro como que hace más que promover la posibilidad de que algún día expliques y tengas otro tipo de comprensión. Y comprensión con explicación más o menos suficiente como para que tú puedas hacer experimentos, como replicar, etc., ¿no? Y tengo la sospecha de que no estás preocupado ni por, digamos, ni por el sentido como más débil, ni por el sentido más demandante de lo que es comprensión en términos epistémicos, sino por algo más o menos en medio. Que requiere que puedas dar alguna suerte como de explicaciones como internalistas en algún sentido, pero que no requieran replicabilidad, como criterios muy, muy fuertes, ¿no? Pero no estoy muy segura de... A ver,
aquí hay varias cosas que decir. Si estás pensando en el Trident Hashem, que es explicación, comprensión, sí hay un punto donde cuando digo comprensión me estoy refiriendo a eso. No solo por el debate, digamos, Carnap-Heidegger acerca de cuáles deben ser los grandes referentes de la ciencia, si deben ser las matemáticas o deben ser las humanidades. De alguna manera eso sí es importante, precisamente porque las estrategias de abordaje de la antropología son sobre todo en términos de un Verstehen, son sobre todo en términos de una serie de explicaciones narrativas que en realidad tienen mucho más que ver con la comprensión, pero tiene una consecuencia ontológica. Es una cosa que no nada más he dicho yo. Por ejemplo, si tú vas a ver el movimiento de los decoloniales con alguien como Nelson Maldonado, ellos retoman incluso la idea de que estamos ante existenciarios y que entonces hay un error categorial profundo cuando cuestiones como las identidades tratan de ser abordadas como si fueran propiedad, en términos heideggerianos, como si fueran propiedades y no existenciarios. Si son existenciarios, entonces no pueden ser explicados como propiedades, porque las propiedades las predican de un objeto inanimado que no tiene precisamente esta construcción de estar abierto, como dice Heidegger, la condición del término medio del Dasein consiste en estar abierto, cayendo, predictante, yecto, y en su condición de ser con los otros. Ahí hay una cuestión. O sea, dar cuenta de una propiedad como si fuera la propiedad de un objeto es un error categorial si estás hablando de un existenciario. Eso, en ese sentido, se refuerza el punto de la insuficiencia explicativa. Porque, y esto, por ejemplo, lo ha dicho también Judith Butler cuando dice el género no es un predicado del sujeto. Lo que está diciendo es, no es el predicado de un sujeto como si fuera el predicado de un objeto. Entonces, cuando hablo de comprensión, estoy hablando de algo que hereda eso, pero que no puede funcionar si yo reifico esa distinción. Porque justo una de las cosas que quiere hacer el nuevo materialismo feminista es decir, a ver, es que el sujeto tiene una estructura causal, pero también no tiene acceso epistémico a esa estructura causal. Entonces, ¿qué tipo de cosa genero para dar cuenta de eso? Entonces, si tú me preguntas, a ver, en términos concretos, ¿qué estás defendiendo? No sé si pudiera articularlo. Lo que te estaría diciendo es, este libro, por ejemplo, es un libro escrito desde la antropología, con un alto contenido autoetnográfico, de cómo una serie de sujetos se están dando cuenta de sus procesos de autoensamblaje. Eso quiere decir que la materialidad como estructura causal es irrelevante. No, pero estos sujetos no tienen acceso a ello. Entonces, la explicación que están proveyendo sí recupera materialidades desde otra manera. La materialidad fenomenológica del cuerpo, la materialidad, digamos, de los cuerpos situados en sociedad, eso sí lo recupera. La única que intenta ir más lejos de eso, por ejemplo, es el texto de Lea Muñoz aquí, donde ella empieza a decir, a ver, en el momento en que hay un juego con hormonas, empieza a haber un juego con la propia estructura causal. Y yo sé que está horrible automedicarse, hormonas, pero allí empieza a haber un proceso donde los sujetos que se automedican hormonas están tratando de comprender cómo está jugándose su propia estructura causal. Claro, pues eso es una irresponsabilidad. Pero cuando te empiezan a narrar cómo están jugándose los propios cambios en las materialidades de sus cuerpos, ya no es pura comprensión, porque están tratando de jalar otras cuestiones causales. Alguien que ha intentado hacer eso es Julia Serrano, que es una bióloga trans, donde también ella te da una descripción de todos los cambios a nivel de estructura causal de su cuerpo. Y ella, por ejemplo, dice, no solo se transita de género, se transita de sexo. ¿Por qué? Porque si dejas de pensar al sexo como niveles de organización, te subes al giro ontogenético y crees que en efecto es la trayectoria ontogenética de un cuerpo, entonces ya no está cerrado. Cuando hablas en términos de niveles de organización, los cromosomas ahí están, ya no vas a hacer nada, se van a, digamos, traducir o no, pero ahí están. Pero cuando ves como una trayectoria ontogenética, la puedes hackear causalmente, que es lo que hacen las hormonas. Y eso es un tránsito de sexo.
en algún sentido. O sea, no vas a hackear los cromosomas. No vas a hackear la anatomía en el sentido de que te cambien los genitales. Pero sí vas a hackear los niveles hormonales. Eso sí. Entonces, si tú me preguntas, ¿esto es explicación, es comprensión o qué? Pues yo te diría, híjole, es que esa dicotomía es lo que estamos tratando de superar, pero sin reducir uno de los dos factores al otro. Muy bien, está muy interesante, nada Y más ya se acabó el tiempo. para ánimo de dejar hablar a Siobhan, dejemos las preguntas Bueno, nada para más para, realmente, ¿no? para redondear. ¿Me vas a decir? No, para redondear muy rápido, lo que queríamos hacerle yo en el texto de Entopolíticas es tomar muchas de las intuiciones de los estudios sociales y decir las controversias no solo son epistémicas, sino son controversias sobre la ontología. Y una de esas, la mencionamos precisamente, es la infancia. Otra misma es el ataque que hay hoy por hoy sobre la misma noción de identidad de género, que está bajo ataque. Y está bajo ataque precisamente por la misma razón por la que tienes feministas antivacunas. Porque una parte del feminismo ha sido tan crítico con los usos más nefastos que la medicina ha hecho de su propia autoridad, en detrimento de las minorías, que hoy hay un sector importante del feminismo que ya no le cree nada a la biología. Si tú llegas y le dices, oye, no vacunar a tus hijos es una pésima idea, te van a decir, eso es biopolítica. Oye, las hormonas tienen diferencias con respecto a la fuerza que tienes, eso es biopolítica. Entonces, hay un ataque tan fuerte a la autoridad de la medicina que, por supuesto, la noción de identidad de género, que es una de las nociones que ayudaron a establecer la coherencia del sujeto trans, hoy está siendo atacada. Y por supuesto, si esa cae, el sujeto tiene que necesariamente cambiar. Y por eso aquí hay toda una reflexión, porque además lo que le daba asiento era la disforia. O sea, era a través de la patologización lo que la noción era validada. Y entonces cuando la controversia pone en tela de juicio la patologización, y una parte del feminismo te dice, y además yo no le creo nada a la medicina, la noción misma que hace inteligible al sujeto entra en crisis. Y hay quienes asumen eso, por ejemplo, Miquel Vicent, y lo que dice es, pues lo que deberíamos hacer simplemente es que cada quien tenga la expresión de género que sea. Desde una posición transfeminista, que podría decir, tú me anulas como sujeto, y te anulas como sujeto. Pero él dice, bueno, venga, pura expresión, y ya. Entonces, ahí por supuesto se juega lo que va a ser un sujeto. Y el tema de las infancias también, de alguna manera, como pasó hace 30 años con las infancias LGB, bueno, realmente la B, no, la LG, porque la B se sigue considerando una identidad transitoria por mucha gente, sobre todo muchos terapeutas que dicen la bisexualidad no existe. Pero estamos en un momento como hace 30 años, donde las identidades de los niños, de las niñas lesbianas y los niños gays era cuestionada, esto no existe. Pues hoy estamos en un momento parecido, porque estaría expandiendo también y desdibujando cómo se había entendido, porque lo trans era pensado como un fenómeno de adultos, y eso incluso se ve en lo que habían hecho los activismos. Los activismos, por ejemplo, históricamente no estaban pidiendo nada pediátrico. El otro día que estábamos, por ejemplo, en la Facultad de Medicina, debatiendo si necesitábamos o no una clínica, las grandes demandas históricas han sido endocrinología, atención o acompañamiento psicológico y cuestiones que tienen que ver con ITS. Y yo decía, hoy necesitamos meter el tema de la pediatría, pero no es una lucha que históricamente estuviera ahí, porque el sujeto trans no estaba construido como un sujeto que podía ser niño. Por eso me importa decir, aquí hay una ontología que es histórica, que es política, atravesada por controversias, y eso no implica que no haya materialidad. En ningún sentido implica su desmaterialización. Incluso
Por eso la noción de incorporación que le robó a Paul Preciado, que le robó a Donna Haraway, muestra cómo este sujeto también se construye materialmente con una serie de tecnologías que intervienen en las estructuras causales, que era lo que decía hace rato de hackear la ontogenia. Y pues ese texto allí se acaba, y el otro entra, ese texto. Yo nunca hubiera escrito un texto así de no ser por Alba Pons, que es antropóloga y que de alguna manera me arrastró a este tipo de cosas, pero es un texto de cómo se habitan los argumentos filosóficos. Y de alguna manera es lo que hace ese texto, es tratar de hacer una narración llamando la atención a los problemas mismos de una narración. Porque, por eso digo, esta narrativa no tiene manera de garantizar una objetividad, pero tampoco quiere decir que no diga nada. Lo digo porque, sobre todo con el tema de infancias, y aquí por ejemplo viene un texto que escribió una compañera del programa universitario de bioética que trabaja con infancias intersex. En las infancias intersex, por supuesto, estás hablando de algo que tiene que ver sobre todo con recién nacidos o bebés muy pequeños. O sea, no con un niño de 6, 10 años, no. Y ahí lo que han hecho, por ejemplo, es que toman las narrativas como narrativas subrogadas. O sea, yo no le puedo preguntar a un niño de un mes nada. Bueno, no me va a contestar. Le puedo preguntar, no me va a contestar. Entonces lo que hago es que tomo a los adultos como una narrativa subrogada. Porque son lo más cercano. A ver, ¿tú qué hubieras querido? Entonces lo que haces también es decir, eso tiene que ser incorporado a la práctica bioética. Porque los médicos están contestando desde su sesgo endosexual, que es el término, digamos, que acompaña a intersexual. Porque para ellos les parecería terrible que su cuerpo no era como era, ¿no? Pero ¿qué dirían las personas intersexuales? Lo que quiero señalar, por supuesto, es que las narrativas nunca van a garantizar eso. No para socavar el proyecto, me parece la mejor manera de hacerlo. Lo que señalaría es, a pesar de que es la mejor manera de hacerlo, nunca te garantizan que lo que estás narrando de la infancia sea lo que habrías dicho, porque siempre hay un acto de fabricación discursiva de tu propia infancia. O sea, cuando transita tu presente, transita tu pasado. Y eso narrativamente sí quería señalarlo, y lo quería señalar porque haciendo promiscuidad, y ya me van a decir que por qué mezclo tantas cosas. Si le robamos, por ejemplo, a alguien como, no me acuerdo si es Damasio Dennett, que tiene el término de heterofenomenología, una de las cosas que están tratando de hacer estos médicos es recuperar tu experiencia fenomenológica, pero llevársela a un expediente clínico. El reto, por supuesto, es que el sujeto va hilando sus procesos de autocomprensión con narrativas que le parecen muy íntimas. Es el yo hablando de su intimidad. Y una de las cosas que quiero visibilizar es que ese yo hablando de su intimidad lo hace gracias a una serie de narrativas que circulan por allí, que lo afectan interdiscursivamente. Y que entonces el intento heterofenomenológico de recuperar eso, para luego tratar de anclarlo en una estructura causal, tiene un problema. Y es, por supuesto, el efecto bucle. Porque toda la gente que va a la clínica trans, y esto es una anécdota real, hace unos años fue una amiga y llegó y dijo, soy no binario, para afuera, teoría queer aquí no. Y no le dieron, porque le dijeron, lo trans no es lo queer. La gente no binaria es producto de la teoría queer, la gente trans es producto de su biología. Entonces llegó y reportó eso. Y entonces, ¿qué pasa? Que llega y le cuenta un montón de gente, no reportes esto. Si te preguntan, di esto. Y hay un uso estratégico de las narrativas. Pero ojo, de ese hay conciencia. Pero mucha gente dice, y ahora que me ha tocado incluso empezar a ver no solo YouTube, sino cómo es recibido a YouTube. La gente va a YouTube y se encuentra un relato y dice, eso. Esa es mi narrativa. Entonces, ahí hay una fabricación discursiva que genera una enorme dificultad y que lo que necesitas ahí es antropología. Porque ahí estás viendo la fabricación de un sujeto. Por eso también digo que hay una insuficiencia explicativa, porque estás saltándote un paso gigante.
Y en ese sentido lo que yo quería mostrar es cómo hay una manera donde puedes traer la intuición butleriana de la performatividad, dejando atrás la crítica de que es lingüisticista, y decir, a ver, es que esto se juega en cómo nos afectan las tecnologías, cómo me afecta el cuerpo de mi amiga, cómo me afectan los afectos, cómo me afectan los discursos del médico, pero también los discursos de YouTube, lo que me narra la gente, cómo ahí hay una performatividad a la vez individual y colectiva, que no tiene que ser desmaterializante, que de hecho se va haciendo cuerpo. Ahora, nada de eso falsea que pudiera haber una serie de estructuras causales. Lo que sí muestra es que nos falta mucho más que reportar eso. Y además, que las identidades siempre están en flujo. O sea, es una cosa que me importa mucho mostrar. Que hoy en día hay una heterogeneidad de vivencias. Y eso, por ejemplo, lo vemos en los propios espacios trans donde hay guerras. Donde de repente, por ejemplo, hay una activista peruana que es neuropsicóloga que llega y dice todo el feminismo y toda la filosofía es religión. Con otro, ¿no? La verdad está en los genes y tal, ¿no? Entonces nos peleamos. No, ¿por qué me puedes decir eso? Y yo le digo, bueno, eso dice más del tiempo en el que habitas que de cualquier otra cosa, ¿no? Eso es una biosocialidad. O sea, para ti el pertenecer a un grupo social está dado por un requerimiento biológico. Para mí eso es un dato etnográfico para ir a leer a Paul Rabin. Para ella es la reivindicación de sus derechos y un montón de cosas. Entonces las identidades se están transformándose, son muy heterogéneas y están atravesadas por procesos de autocomprensión muy distintos. Y en ese sentido, lo que tratan de hacer simplemente estos dos textos es mostrar la relevancia que tiene la antropología, los estudios sociales, la filosofía, los nuevos feminismos materialistas para pensar estas identidades y para comprenderlas. Y sí creo que pintan un horizonte mucho más complejo, donde es necesaria una aproximación transdisciplinaria. Y bueno, no sé, creo que lo dejo aquí. Bueno, pues primero, muchas gracias, Iván. Muy interesante. Antes de pasar a las preguntas y los comentarios, les quería decir que nos pasó Siobhan, de hecho, la versión electrónica del libro. Yo no se las mandé, pero Marcia la subió al Drive. Y además esto no incurre en ningún problema de derechos de autor, ¿no? Porque entiendo que está. Entonces, pues sí tenemos un tiempo para preguntas y comentarios. La verdad es que ha estado súper interesante, pero antes de tomar la palabra, ¿alguien quisiera comentar algo? Yo tengo una pregunta desde la ignorancia absoluta. Si hay algo, sí, porque te oigo hablar y me acuerdo mucho del texto de Ian Hacking de Matt Travers, de cómo hay ciertas enfermedades que son claramente históricas. Las otras parecen transhistóricas porque tú les vas poniendo, tú vas diciendo la melancolía no era más que la depresión llamada de otra manera, ¿no? Pero cuando él agarra estas expresiones de enfermedad que tienen como tiempos muy definidos, como estos que aparecen además en estos nichos cuando se... No sé si lo has leído, probablemente. La gente que se iba de viaje. Son unos que cuando surge también, al mismo tiempo que surge la práctica de hacer turismo, surgen estos que de repente se les va como la conciencia de sí y se van, y se pueden ir meses o años y un día les entra otra vez la conciencia de sí y se encuentran que se han pasado meses paseando por allí sin mucha... ¿Es una idea similar en este intento de materializar una serie de experiencias y decirla, genera sujetos, pero además es histórico, pero además afecta el cuerpo? ¿Va en ese sentido o Hacking sería como...? No, sí, de hecho la idea de ontología histórica la tomó justo de Hacking. De Hacking. La cosa es que él es un nominalista dinámico. Y yo tomo la palabra y lo que diría es, yo no
postularía un nominalismo, porque yo estoy tratando de hacerle un guiño a los nuevos materialismos. O sea, a mí el hecho de que haya un efecto bucle no... ¿Puedes explicarnos a los que no somos de filosofía de qué es un nominalismo dinámico? Es que él en ese sentido, y aquí en este salón hace muchos años, teníamos una discusión sobre si hacking, si los cuerpos de hacking tienen carne. Y es una discusión que teníamos, ¿tiene carne el cuerpo de Ian Hacking? Porque a mí me parece que a veces es la idea de que tienes taxonomías, sujetos que comprenden las taxonomías, que se comprenden a través de estas taxonomías, pero parece que todo su efecto bucle está dado a través del puro proceso cognitivo. O si tienes más, si lo quieres un poco más, como Carlos López Beltrán, por ejemplo, dice, no, pero ¿cómo va a decir esa tontería si la está tomando de Foucault, que claramente reconoce que hay efectos disciplinarios sobre la materialidad de los cuerpos? Entonces teníamos una disputa, pero Hacking mismo es un empirista. O sea, él lo que está diciendo, lo que se postula es una categoría, la categoría se aprende, esa categoría engendra sujetos, y de alguna manera allí vas. ¿Qué tanta carne tiene eso? Bueno, no lo sabemos, pero lo que sí admite Hacking es que si las subjetividades van, las subjetividades vienen. Y yo sí he dicho, yo sí creo que las subjetividades van y vienen, y esta también, y lo que les he dicho, pero no solo la nuestra, o sea, la de todos, porque decía yo, a ver, en un sentido importante, antes de lo trans no había cisgéneros, no es que antes de lo trans todo el mundo fuera cisgénero, o sea, esa propiedad solo se adquiere cuando es posible hacer esa diferencia, o sea, esa propiedad no existe. Y aquí me van a decir que cómo reconcilio eso que está formado en términos de propiedades con lo que dije hace rato, pero bueno, no lo sé, pero lo que sí creo, porque Hacking no está pensando en Heidegger, pero sí diría que sí, que tengo un compromiso historicista fuerte, de que si esto llega, se va. Ahora me dicen, bueno, pero en todas las culturas hay algo que se parece a las identidades trans, Fafafine o no sé. Y les digo, va, pero la manera en la que nos parece que eso es lo mismo también tiene que ver con una serie de procesos históricos. Llega el fondo, por ejemplo, hay una cosa que se llama el Fondo Trans, que es un fondo internacional que da dinero para proyectos. Te puede dar hasta, no sé, $10,000, una cosa así. Y entonces viene con una lista. ¿Quién es trans? Y entonces dice, vamos a entender por trans, y vienen como 100 categorías. Y vienen en un montón de lenguas. Dice, vamos a entender por trans personas que se nombran como trans, transexuales, transgénero, travestis, pero también gente que se nombra como queer, gender fluid, gender fog, no binario, pero también mushe, pero también los espíritus, pero también fafafine, falafine, y así. Y por supuesto dices, bueno, ok, pero sociológicamente no funcionan igual. Algunas de esas categorías son tercer género, otras no. Si tú dices, siempre ha existido, hay una suerte de trampa allí que transistoriza. Yo decía, no, algunas de esas pueden desaparecer y están a punto, porque los pueblos en los que están a punto. La propia identidad mushe está a punto de desnaturalizarse, porque está pesando cada vez más la identidad homosexual o trans que la identidad mushe. Entonces, en ese sentido sí creo que así como los Fugers desaparecieron porque nadie más tenía dinero para irse 8 meses de viaje, sí creo que así como vienen, así se van. Nada más nos puedes explicar lo del nominalismo. O sea, básicamente es que no existen los universales, que todas son particulares. Pero al tú decir dinámico, le metes más problema, pienso yo, o sea, creo que está muy aterrizado, pero que esos particulares son en cierto momento.
que no hay una permanencia, digamos, ni siquiera en lo particular. Y eso es, desde luego, muy interesante, pero ¿dónde lo pones? Pues quiero decir, desde el punto de vista conceptual, yo creo que es súper interesante. O sea, en mi opinión, a lo que apunta eso es no solamente en particular a lo trans, sino que los conceptos en general son dinámicos, ¿no? Que es lo que tú entiendo que quieres decir. Bueno, nos hace, por ejemplo, mucho problema en el diseño de leyes. Que, por ejemplo, en Estefanía Vela Barba, que es una feminista que trabaja en el CIDE, escribió la guía para la guía que la Suprema Corte de Justicia le pidió, que es una guía dedicada a jueces, magistrados, todos los niveles del Poder Judicial, para saber cómo acompañar a personas LGBT. Y entonces uno de los primeros retos que ella se encontró es que si hacía una definición muy estricta de lo LGBT, entonces la ley iba a dejar afuera a, por ejemplo, las mujeres. O sea, que iba a ser imposible que esos sujetos entraran dentro del ámbito legal por una manera muy estricta de definirlos. Y entonces ella solucionó eso con una nota al pie, diciendo no pretende haber exhaustividad en las categorías aquí nombradas, ni pretende haber la idea de que si no pueden ser mapeadas aquí, entonces no caen dentro de la competencia de esta ley. Y lo menciono porque ahí había un problema que nos pasa cuando empezamos a hacer multiculturalismo. En Occidente la distinción identidad de género y orientación sexual es claramente distinta, pero no toda cultura la separa. Y entonces tendrías que tener una manera de reconocer eso. O sea, y no decirle, a ver, yo te tengo que mapear en una de estas cajitas. Entonces dices, bueno, no tiene caso mapear a la gente en esas cajitas. O sea, podría hacerlo, pero no tiene caso. O sea, mejor reconozco que fenomenológicamente no te habitas siempre en estas cajitas. O sea, pero por eso también tu enfoque de primera persona es fundamental. O sea, necesitas una epistemología de primera persona para lidiar con eso, pues caso por caso, ¿no? Sí, pero hacer política pública es complicado. Sí. Pero está esta solución un poco de decir, esto no es exhaustivo, no es exhaustivo, no pretende serlo. ¿Comentarios, preguntas? Norma. Sí. Es que me llamó mucho la atención, justo como de dónde se parte para construir los materialismos que nos mencionaste. Y mencionaste a Descartes, ¿no? Entonces, me hace mucho ruido justo porque no entiendo cómo puede convivir la visión cartesiana, ¿no? Que implica causalidad, determinismo, ¿no? Con una ontología que es radicalmente histórica, que es como la idea así que me fascina, ¿no? A menos, no sé, que se pensara que justo el ingrediente como material que puede convivir con una ontología radicalmente histórica sea precisamente ese, ¿no? Que la ontología es histórica. Y con esto me refiero a lo siguiente, bueno, es que pensé como para intentar conciliar, ¿no? Porque me parece un poco contradictorio. Pensé no en el materialismo cartesiano, sino en el materialismo de Epicuro, porque Epicuro en la carta a Heródoto dice que a través de la teoría del simulacro, dice que todos los cuerpos todo el tiempo se están desintegrando y se están construyendo por medio de la colisión con otros átomos, ¿no? Que es como la materialidad, y que incluso los procesos de aprendizaje son así, ¿no? O nuestra teoría de la percepción. Entonces, como que pensé en eso y no tanto como en Descartes, ¿no? Como en esta cuestión del sujeto a leyes, al determinismo, sino justamente de cuerpos que se están construyendo y que están construyendo además su ontología y también la ontología circundante, pero desde una teoría del simulacro que creo que además nos permite como lidiar
con esto que también mencionabas sobre los procesos trans, en donde parece que lo que viví antes fue una farsa, ¿no? Porque quizá, o no sé, ¿no? Si vuelvo como a cambiar y hago como un trans, ¿no? Digamos, pensar otra vez, ¿no? Que todo lo que viví fue una falsedad, una farsa. Pero creo que desde la teoría del simulacro como que se entendería mejor, me parece, no tanto como de Descartes, ¿no? Porque el simulacro es algo que es el cuerpo, ¿no? Y además nos estamos constituyendo todo el tiempo a partir justo de esta interacción atómica en el sentido de Epicuro, ¿no? O sea, atómica desde ahí, ¿no? Por la colisión y la destrucción, que también es construcción de los cuerpos. Entonces, no sé, porque te digo así como que me hizo mucho ruido, ¿no? Si entrar a escuchar a Descartes, y luego la ontología radicalmente histórica, que me parece que es una idea genial. Ahí, a ver, dos cosas. La primera es que son heterogéneos los nuevos materialismos, porque hay uno que es muy spinoziano. Claro, sí. Y ese se parece a esto que estás diciendo. Sí. Ese sí se parece a eso, porque no pretende, digamos, convertir a la materia en algo determinado. La mención que yo hacía a esta materia pensada cartesianamente no era para comprarnos todo el paquete cartesiano completo, sino porque por lo menos, yo lo pondría en estas palabras, por lo menos hay una parte de estos nuevos materialismos que llega y dice, oigan, pero a ver, las moléculas están ahí, tienen propiedades y tienen interacciones causales entre sí. Son interacciones causales que tienen que ver con cuestiones geométricas, electroquímicas. Eso está allí. Quieren retomar esto, por supuesto, sin caer en un determinismo, ¿no? Entonces... Y sostener, ¿no? Ontología histórica. Entonces, no será un cartesianismo con todas sus consecuencias, sino en el reconocimiento de que hay en la materia, hay estructura causal en la materia. O sea, es como un compromiso mínimo con esa tesis. La materia tiene una estructura causal. Y esa estructura causal tiene interacciones que allí están, que tienen que ver con interacciones geométricas, electroquímicas, no lo sé, con todo eso que sí pasa. Ahora, ¿cómo retomas eso sin que implique una tesis determinista? Es una cosa que todo el tiempo está en debate. Bueno, estos están vivos. Pero sí, o sea, sí te diría, hay otra parte que sí se ha ido por donde señalas, la propia Elizabeth Gross, de las que se fueron por allí. Yo la cito porque me gusta lo que hace, pero ella ha hecho con la idea del simulacro algo bastante perverso y contradictorio. Porque ella ha dicho que el cuerpo trans es solo un simulacro. Pero... No, yo sé. Y toda la gente me dice, no, pero espérate tantito. Es que lo que quiere decir simulacro es esto. Sí, pero ella, en contra de su propia recuperación de Spinoza y Deleuze y toda esa tradición, ella sí dice, pero no porque todo cuerpo sea un simulacro, sino porque esto nunca logra, y lo dice por ejemplo desde los 90s en su libro de Volatile Bodies, ella incurre en una suerte de esencialismo, porque dice que hay algo en la fenomenología del cuerpo que es intransitable, que son una serie de experiencias que las asocia, por ejemplo, a las experiencias como las experiencias de llegar a la pubertad, y como el cuerpo va a tener una serie de cambios hormonales. Dice, esa experiencia es fenomenológicamente intransitable. Y dice algo que es muy cuestionable, pero ella agarra y dice, cuando un hombre llega a la adolescencia, se encuentra de pronto con un fluido que es el semen, que le simboliza autocontrol y la capacidad de darse placer, pero también el tránsito a la hombría. Y son como puras cosas buenas. Autocontrol, placer, hombría, inclusión. Dice, cuando una mujer llega a la adolescencia y se encuentra con que tiene menstruación, eso representa un fluido que no controla, que es sucio, que es penoso, que la excluye, que representa además que le ha llegado la hora de tener una serie de funciones sociales que quizás no quiere. Y entonces ella agarra y dice,
el cuerpo trans es un simulacro porque nunca puede llegar a eso. Ahí te lo digo porque un amigo que es muy deleuziano me decía, pero ¿cómo una deleuziana espinociana puede decir eso? Porque anula toda esa tradición. Y le digo, bueno, pues a mí no me lo preguntes, pregúnteselo a ella. Pero ella lo dice. Porque aparte es justo la crítica que hace Deleuze, ¿no? O sea, Sí. se la hace a Platón, o sea, así de considerar el simulacro como algo perverso, ¿no? Como lo falso, ¿no? Además. O sea, pero simplemente esto va para decirte, sí hay un materialismo que es espinociano, que es deleuziano, que recupera todo esto que has dicho. Desafortunadamente dentro de ese están personas que han usado la categoría de simulacro justamente para no necesariamente anular, pero sí colocar en un segundo nivel. Ahora, y con esto no es porque estemos diciendo que no hay ninguna diferencia entre los cuerpos, nadie está negando eso, pero de alguna forma, y una socióloga trans se lo criticó a Elizabeth Gross, que es esta, como la del libro este famoso de masculinidades, esta británica, bueno, no me acuerdo. Bueno, pero ella le escribe y le dice, oye, pero no todos los cuerpos van a tener esa experiencia fenomenológica, porque eso también está mediado culturalmente. O sea, tú estás narrando una experiencia. Y no todos los cuerpos van a tener eso, porque eso de alguna manera es ignorar a una serie de cuerpos que son distintos. No solo, por ejemplo, un cuerpo intersex que quizás no tenga eso, no, algunos sí, pero otros no, sino cuerpos desde el feminismo, por ejemplo, de la discapacidad, que dicen, pues es que nacieron distintos, no tienen eso. Tú estás borrando estas experiencias. Se le ha criticado, Rewin Cohen, que es esta socióloga que fue primera de los estudios de masculinidad, le critica eso a Elizabeth Gross, pero bueno, esto es para decirte que sí existe eso, que sí existe ese no materialismo, y que al mencionar cartesiano yo lo único que quiero decir es, yo no estoy negando que haya estructura causal en la materia, ¿no? O sea, es como lo único que me interesa, es decir, ahí hay una estructura causal. A ver, hay dos preguntas, Adriana. Sí, Bueno, de toda tu exposición a mí me quedan varias, así como, sales y como, al tú meter el tiempo de manera tan radical, uno puede pensar, pero bueno, la narrativa solo es el presente. Pues, por ejemplo, ¿no? La transición de algo a lo, tú siempre le vas a tener que decir el presente, porque no hay. O sea, ahí hay un problema. Me parece a mí, o sea, no sé si problema o hay un hecho. Después, en términos de la fenomenología, también hay que reconocer que hay un abismo entre la experiencia y el discurso, ¿no? Ahí hay otro hecho. Otra cosa que acabas de decir con esta pregunta sobre el cuerpo y eso, también hay que reconocer, me parece a mí, que hay una escisión entre la materialidad del cuerpo a la que tenemos acceso fenomenológicamente y a la que no tenemos acceso, que es un problema, por ejemplo, en términos de las narrativas de lo que de la gente que va a un médico le puede decir o no decir, y las cosas que el médico le puede decir, de las que no tenía noticia la persona, ¿no? Híjole, si tomas en cuenta tal vez la complejidad es, o sea, no como... A ver, yo estoy de acuerdo con eso, pero sí creo que nos avanza un pasito, decir, a ver, la complejidad de la pregunta es esta. No es nada más sencillo que eso. O sea, creo que decir la complejidad de la pregunta es tal, a todo el mundo nos hace bajar la cabeza y decir, ouch, no es tan sencillo. Creo que nos lleva un gesto de humildad acerca de la tarea que tenemos enfrente. O sea, no es tan sencillo como parece. Y en efecto me dices, bueno, pero que sí, avanzar a pasitos. Todo lo que has dicho, yo estoy totalmente de acuerdo. Hay una parte de la materialidad que nos está escondida. Y esa, por ejemplo, tiene que ser nombrada también. Es decir, aquí está esta materialidad. O sea, no toda materialidad es fenomenología. Está toda esta. En eso estoy de acuerdo. Con las narrativas también estoy de acuerdo. Y justo ahí, por ejemplo,
es donde han empezado toda esta idea de necesitamos construir nuestras propias historias, porque si no las historias que tienes disponibles están muy acotadas, ¿no? Y todas esas historias eran historias de sufrimiento y miseria. Sobre el presente, siempre la narras desde el presente, pero no sé hasta qué punto haya la posibilidad de una reescritura radical, o sea, porque creo que también hay una serie de imperativos de coherencia sobre los sujetos, incluso por cuestiones legales. Entonces puede haber una reescritura, pero bueno, lo pongo así, pero sí me queda, o sea, sí me queda claro que la trayectoria de vida tampoco es que se borre tanto, ¿no? Nada más, estoy en una cosa loca, por ejemplo, haciendo una museografía en el Centro Cultural Border, que se estrena en un mes, que me dijeron, tú que nunca has hecho esto, ¿por qué no lo haces? ¿Dónde es eso otra vez? En la Roma, Centro Cultural Border, y es sobre activismos intergeneracionales trans. Y una de las cosas que se me cayó en el minuto 2 es la noción de intergeneracional. Porque normalmente piensas lo intergeneracional siendo claro, naciste en los 50, 60, 70, 80, ¿no? Pero cuando empiezas a entrevistar a gente trans, lo que puede que te acerque no es en qué año naciste, sino cuándo transitaste. Si tú transitaste en el 70 es una cosa totalmente distinta, así lo hiciste en el 2000, así lo hiciste en el 2016. Entonces, tampoco es que los relatos se escriban desde un presente que ignore radicalmente sus trayectorias. Pero claro que las van cargando, o sea, las personas que transitaron hace muchísimo tiempo, muchas tienen las narrativas más brutales de disforia. Las más recientes, y eso no siempre, ¿no? Pero o sea, la narrativa es muy complicada y sí, lo hace una tarea brutal. Muy bien. Es una pregunta aclaratoria. Cuando tú hablabas de la autoridad epistémica de la primera persona, la importancia que tiene... Hablas un poquito más alto para que salga. Cuando hablabas de la importancia de la autoridad epistémica de la primera persona, decías que era importante darle al menor espacio, tiempo, información y una cuarta. Si pudieras, Acompañamiento. Si pudieras explicar un poco más. Sí, lo que tiene que ver con todo lo que ya nos decían. Un día llegó, anécdota, un día llega Eva Alcántara y me dice, hay un montón de profesionales de la salud en este país que están buscando hacerse un nombre al acompañar un caso sonado de infancia trans. Eso es real. Y tenemos que parar eso. Necesitamos un método de acompañamiento de infancias donde le digamos con claridad a los profesionales de la salud, su tarea no es contestarle al niño quién es. Usted no haga eso. ¿Por qué? ¿Por qué le estamos diciendo esto? Porque queremos parar a los usos oportunistas de las infancias, ¿no? Y Eva me dijo, yo conozco casos de gente que está tratando de hacer eso porque le va a dar una... mediáticamente los va a colocar y van a hacerse una... ¿Por qué decir que lo que necesitan es espacio, tiempo, acompañamiento, información? Espacio porque necesitas un espacio de exploración. O sea, casi un cuarto propio. Tiempo porque ya nos lo dijeron. O sea, el tema no es que se te ocurra y si lo digas a alguien, ya, pues aquí están tus nuevos papeles. O sea, tiene que haber una reflexión acerca de si va a producir una narrativa de vida. Por supuesto no en estas palabras, se ve habitándose así. Y eso requiere un montón de tiempo. Información, porque en el entendido que tienen distintas edades, o sea, no vas a explicar lo mismo a los 6 que a los 17, pero, por ejemplo, una de las cosas más obvias es, si tú lo que quieres es jugar fútbol, no tienes que hacer una transición. Eso es un tipo de información que le das. Si te gustan los niños, no tienes que hacer una transición. O sea, ese tipo de información, ¿no? O sea, que le dibuje un horizonte. Y acompañamiento simplemente en el sentido de, yo ahí estaré y te quiero y te acompaño y aquí están tus amigos. Y eso, ¿no?
no va, o sea, no evita que llegue alguien oportunista y haga algo horrible, pero de alguna manera sí está diciendo quien tiene que pronunciarse es el niño, y no llegue usted a decirle al niño lo que es. Miquel Missé, por eso se ha ido tan fuerte contra las infancias trans en España, porque el modelo en España es muy distinto al de México. Allí tienes que tener acompañamiento y tienes que tener psiquiatras que te avalen, y tienes, o sea, ahí el nivel de medicalización es mucho más intenso que en México. Por eso ella ya dice, la idea de infancia trans me repugna, porque la manera en la que se va a construir en España es con el modelo médico de España, que es un modelo donde para que el juez te dé chance, te tuvo que dar chance un médico, y para que el médico te dé chance, tienen que haber como 2 peritos que te acompañaron un montón de tiempo, que te dijeron qué tenías que hacer. Y él dice, yo no quiero eso para las infancias en España, pero el modelo en México es muy distinto, porque incluso legalmente no les estás diciendo, por eso queremos que sea un procedimiento administrativo totalmente reversible. Así de... Muy bien, pues yo creo que este tema da para muchísimo. Como algunos saben, iba a dar esta conferencia Fernanda el semestre pasado o antepasado, invitamos a Iván hace ya tiempo, y afortunadamente se dio que vinieran las dos el mismo día. Eso hizo que bueno, vimos visiones distintas el mismo día, pero se quedaron las dos cortas. Entonces yo espero que podamos seguir platicando de esto, y muchas gracias.